Les damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y esta vez es mi turno de conducir el programa. Me acompañan Stephanie Rodríguez y Juan Pablo Muñoz. Después de una pausa reaparecimos en nuestra programación regular y como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartimos un resumen de noticias de la semana del 6 al 12 de octubre del 2025 y en la segunda parte profundizamos en al menos dos de ellas. Desde ya les invitamos a dejar sus comentarios en YouTube, Spotify o Apple Podcast. Iniciamos. Fuga masiva en Fraijanes 2, el estado sin control carcelario. 20 reos del barrio 18 escaparon de la cárcel de Fraijanes 2, según confirmó el sistema penitenciario. Las autoridades aseguran que ya se desplegaron operativos de búsqueda, pero los detalles sobre cómo se produjo la fuga siguen siendo confusos. La evasión no solo refleja fallas en la seguridad penitenciaria, sino el colapso de un sistema carcelario que mezcla hacinamiento, corrupción y abandono institucional. Lluvias y derrumbes, la vieja herida de la carretera a El Salvador. Las intensas lluvias de octubre reactivaron las grietas históricas en la carretera a El Salvador, provocando derrumbes, bloqueos parciales y una persona desaparecida. Ingenieros advierten que se trata de una falla geológica activa desde hace más de 50 años. Cada temporada de lluvias desnuda lo mismo, una infraestructura envejecida y una gestión del riesgo que solo reacciona cuando ya hay tragedia. No es la naturaleza la que falla, sino el Estado que nunca prevé. Veto presidencial a la ley de gasto express reabre debate sobre corrupción. El presidente Bernardo Arévalo vetó la ley que permite a los consejos de desarrollo, a los CODEDES, ejecutar fondos públicos con menor control. 86 diputados habían votado a favor del proyecto, pese a las alertas de posible uso discrecional del dinero. La disputa entre el Ejecutivo y Legislativo vuelve a mostrar que el verdadero campo de batalla es el control del dinero público. Criminalización universitaria, estudiante de la USAC ligado a proceso. Edmar Arriola, estudiante vinculado a la toma de la Universidad de San Carlos, fue ligado a proceso penal con medidas sustitutivas. La persecución judicial contra jóvenes y activistas continúa, mientras la universidad sigue bajo una administración ilegítima. Lo que se castiga no es un delito, sino la resistencia estudiantil frente a la cooptación universitaria. La justicia parece más eficiente en criminalizar la protesta que en recuperar la autonomía de la USAC. José Rubén Zamora, anulan condena y recibe premio internacional. La justicia guatemalteca anuló la condena del periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico. Días después, la actriz Meryl Streep le entregó en Nueva York un premio por su lucha contra la corrupción y la defensa de la libertad de prensa. Mientras afuera se reconoce su valentía, en Guatemala persiste el intento de silenciar voces críticas. El caso Zamora sigue siendo un espejo del deterioro democrático y del miedo del poder a ser investigado. La empresaria Gaby Rubio retiró su declaración de inocencia y aceptó su culpabilidad por importación de fentanilo a Estados Unidos. Su caso se suma a una lista creciente de figuras guatemaltecas ligadas al narcotráfico y al lavado de dinero. El contraste entre los supuestos inocentes locales y criminales internacionales sigue revelando un doble discurso. La élite guatemalteca puede delinquir siempre que lo haga con su traje sastre y rosario en mano. Guatemala y Taiwán fortalecen cooperación militar. Ambos gobiernos firmaron un acuerdo para estrechar la colaboración castrense, incluyendo entrenamiento y asistencia técnica. El pacto reafirma la alianza diplomática con Taiwán en medio de la creciente presión de China sobre Centroamérica. La diplomacia guatemalteca sigue jugando una carta riesgosa. Apostar por Taiwán es también desafiar a Pekín. El dilema no es ideológico, sino económico, y Guatemala podría quedarse aislada en una partida que no controla. Arévalo se reúne con el Papa León XIV y lo invita a Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo sostuvo un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, abordando temas de justicia social, migración y derechos humanos. El mandatario extendió una invitación oficial para que el pontífice visite Guatemala. El gesto diplomático busca reforzar una imagen de diálogo y apertura, mientras sigue sin posicionarse en otros temas urgentes a nivel internacional como el genocidio palestino o incluso los retos en casa, que son más urgentes que una visita papal. María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, entre la resistencia y la polémica. El Comité Nobel otorgó el Premio de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana, por su lucha pacífica por la democracia en Venezuela. Pero el reconocimiento llega con una controversia. Machado
ha respaldado públicamente a Israel durante el conflicto en Gaza y en el pasado llegó a pedir una intervención extranjera para derrocar a Maduro. Donald Trump, quien aspiraba al mismo galardón, reaccionó diciendo que el comité premió la política y no la paz. El Nobel buscó celebrar la resistencia civil, pero terminó premiando una figura que divide. Estamos ya en la segunda parte de este podcast donde discutimos los puntos más relevantes de la semana. En los últimos días, Guatemala se ha visto sacudida por una disputa constitucional que expone las fracturas en el poder estatal. Por una parte, el Congreso busca anular el veto presidencial al Decreto 7/2025, una norma que pretendía flexibilizar los controles para que los consejos departamentales de desarrollo, CODEDES, ejecutaran obras con menos supervisión. Y por su parte, el Ejecutivo considera que aquel proyecto es un atentado contra la Constitución y el equilibrio institucional. Desde el gobierno se ha insistido en que el veto fue emitido dentro del plazo constitucional, cosa que podemos discutir, especialmente por qué tardó tanto este veto. Y también indicó que se hizo conforme al protocolo legal. El presidente devolvió el decreto con observaciones dentro de los 15 días que la ley permite y denunció que el Congreso está usando la ley 1816 de 1968 como un ardid jurídico para invalidar un acto legítimo. Contrariamente, el legislativo argumenta que la publicación en el Diario Oficial fue tardía y sostiene que por esa razón el veto, entre comillas, no habría entrado en vigor, lo que justifica su decisión de desconocerlo. La tensión, por supuesto, que no es solo técnica, sino que también es política. De un lado, un gobierno que reclama que se respete su facultad de control y veto, y por otra parte, el Congreso que aspira a apropiarse del manejo de recursos públicos y desmontar los contrapesos. En esta pugna lo que está en juego es más que un decreto, es el concepto mismo del orden constitucional guatemalteco. Esta nota es algo a lo que ya le hemos dado relevancia con anterioridad y puede ir usted a escuchar Chequera sin Control. Pero bueno, para avanzar en este nuevo capítulo de esta historia, quisiera lanzar la pregunta desde hasta qué punto el Congreso está vulnerando la separación de poderes al intentar anular un veto presidencial que es legítimo. Y bueno, también podemos hablar de las cuestiones políticas, como dije antes, del tiempo que tardó el Ejecutivo para dar este veto y por qué. Bien, como bien menciona Linda, este tema se ha abordado desde hace algunos capítulos atrás. Si hacemos un breve recuento de las anomalías que ha tenido todo este tema desde el principio, es la principal que se está violentando la Constitución reiteradamente, porque el principio general de la Constitución es que el presupuesto es anual. Solo de forma extraordinaria se puede trasladar un fondo de un año para el otro y sin embargo este sería el segundo consecutivo, lo cual estaría violentando obviamente esta cuestión que decimos. El otro tema es cómo la Corte de Constitucionalidad hace caso omiso, ¿verdad? No defiende la Constitución en este punto tan importante. A pesar de eso, el Congreso de la República emite el decreto 7/2025. El presidente de la República, dentro de su facultad constitucional, lo veta. Se tardó, es cierto, pero lo veta finalmente todavía dentro del plazo que le fija la Constitución de la República en el día 14/15. Lo notifica al Congreso también en el tiempo y simple y sencillamente a los diputados no les da la gana reconocer el derecho constitucional del presidente de vetar y lo publican pretendiendo que ya es una ley vigente. Nuevamente está en manos de la Corte de Constitucionalidad y mucho me temo que la Corte va a proteger a los diputados. Todo esto en su conjunto nos dice que aquí hay un problema de fondo y es que los diputados a toda fuerza no solo le quieren ganar un pulso político con artimañas al presidente violando la Constitución y protegidos por la Corte de Constitucionalidad, sino que en el fondo se están preparando económicamente con recursos para el próximo año, que es un año preelectoral, y no solo preelectoral, sino en el que se van a negociar importantes autoridades del sistema de justicia y entonces en esa gran configuración y sumas de poderes no estamos seguros de qué es lo que quieran hacer y para qué quieran tener todo ese dinero. A mí me gustaría añadir ya del análisis legal que lo hace muy bien Juan Pablo sobre cómo es que procede administrativamente el veto. Varias cosas. Uno es que estamos en una crisis institucional valga la redundancia, las instituciones de justicia
terrible, y voy a relacionarlo con otro tipo de casos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia hace funciones que le correspondería hacer el Congreso en crear salas y nombrar magistrados. El Congreso, de forma flagrante e ilegal, se atribuye funciones del Ejecutivo. El Ejecutivo, que tiene que hacer acciones de tipo legal, les huye a tener cualquier problemática con tal de no verse involucrado y que a sus funcionarios no tengan por ahí algún proceso penal o algo por el estilo. Lo que veo es que hay un irrespeto totalmente al marco jurídico, sabiendo también que la Corte de Constitucionalidad está en plena carrera a los magistrados para su reelección, y que, como hemos hablado, y creo que la mayoría de la población sabe, que cualquier acción legal termina en la Corte de Constitucionalidad, ya que tiene competencia para conocer estos casos, y que la Corte no le es favorable, porque si bien es un tema jurídico, digamos, de fondo, donde evidentemente, digamos, el Ejecutivo sí lo hizo bien esta vez, sin embargo, le volvió a fallar el tino político en dejarlo de última vez, sabiendo cómo actúan los diputados de la oposición, sabiendo que no tiene a las Cortes favorablemente y que la mayoría de casos no son de tipo jurídico, sino político. Veamos cómo es que no le ha resuelto nada a favor del Ejecutivo, y sabemos que el Ejecutivo trabaja casi de forma aislada, que no tiene ninguna fuerza jurídica, y aún sabiéndolo se arriesga a hacer este tipo de cuestiones que sí son legales y legítimas, pero sabiendo que sus rivales o sus opositores son mucho más hábiles que ellos. Me parece terrible. Creo que la Corte de Constitucionalidad vuelve a tener otra vez una injerencia fundamental en qué va a pasar con este decreto, y entendiendo, como acabo de decir, que no le es favorable por cuestiones políticas a Bernardo Areola, cuál va a ser la resolución. Y por otro lado, se han presentado, si no estoy mal, 4 acciones de amparo, porque lo tienen que hacer en los 30 días que establece la ley. Ya ha presentado las 2 facciones de Semilla, tanto Raíces como Semilla, presentó también un amparo el bloque Voz, y presentó uno también la misma presidencia. Entonces vamos a ver qué es lo que resuelve la Corte, entendiendo que esto es un tema más político y que todo tiene que ver con las elecciones de segundo grado del próximo año. Hablemos un poquito también del futuro o de justamente el decreto en sí. ¿Por qué resulta tan sensible este control de los CODES en la política guatemalteca? Y también, como igual dando un paso atrás, ¿qué consecuencias podría tener esta confrontación? No solo entre los poderes, que lo hemos hablado y lo hemos dicho, sino también a nivel local, ¿verdad? Porque estamos hablando de consejos departamentales que seguramente ya tenían también puesto el ojo en estos recursos y que podrían en cierto momento también crear alianzas y contrapesos, digamos, más a nivel de sus localidades. Entonces hay también aquí cambios o movimientos en las alianzas políticas, una vez visto quién está a favor y quién está en contra de este decreto. Sí, con relación a este tema de las alianzas y el decreto que van de la mano para la política nacional y para el 2026, recordar solamente, ¿verdad?, que los alcaldes municipales y los diputados distritales única y exclusivamente hacen alianza, dinero de por medio, presupuesto de por medio, porque es además dinero público, ni siquiera ese dinero que les estén pagando magnates, aunque sí puede darse en el caso del narcotráfico con todo el lavado de dinero y ese dinero líquido del que disponen. Pero digamos, en general las grandes negociaciones son a costa del erario. Entonces, sí, esa reconfiguración de alianzas no puede darse si no es con todo ese fondo, ese bolsón de fondos y presupuestos, que es lo que a la larga está en disputa. Y perdón, solo también un tema que me parece relevante, lo han señalado varios constitucionalistas, estoy de acuerdo con ellos, y es que no se trata solo de violentar la Constitución para ganarle un pulso al presidente en una CC, como bien menciona Stephanie, que está en la carrera por la reelección. En el fondo se está rompiendo algo más, se está rompiendo el principio republicano, en este caso porque desconocer el control cruzado, desconocer los pesos y contrapesos al publicar este decreto, desconociendo el veto, termina rompiendo ese equilibrio de poderes en el que está basado desde hace más de 200 años todo el modelo del cual la Constitución hace gala políticamente hablando. Bueno, y tal vez para concluir este tema, creo que ya lo hablamos desde la parte jurídica y desde la parte política, también entender que este decreto se da en octubre, cuando está en plena negociación el presupuesto del próximo año.
y también la elección de junta directiva del Congreso, que determinará varias de las elecciones de segundo grado que estábamos hablando. Entonces, al final, todo tiene que ver con lo que sucede, ¿verdad? Y también entendiendo que el próximo año es preelectoral, seguramente que muchos de estos actores a nivel local, diputados, alcaldes, etcétera, etcétera, querrán tener sus arcas y posibilidades llenas, por decirlo de alguna forma, para competir con un poco más de tranquilidad, sabiendo que no ha fluido plata y recursos como en otros años, que les ha sido un poco más trabajoso el conseguir esto, ¿no? Como en tiempos de Yamatei o de Jimmy Morales, pero que efectivamente esto tendrá también que ver con un pulso sobre cuál será el grupo dominante para la elección de junta directiva del Congreso. Muy bien, con esto vamos cerrando este primer punto y por supuesto siempre esperando que las decisiones que se tomen cuiden no solamente los recursos, sino que también a la población. Y ahora sí, vamos al siguiente punto. En el segundo punto vamos a hablar de un tema de un suceso súper reciente, que es que en la madrugada del domingo 12 de octubre, es decir, ayer, si usted nos escucha al nomás liberar este episodio, se confirmó lo que muchos ya sospechábamos. Al menos 20 reos vinculados con la pandilla Barrio 18 escaparon de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, lo que inicialmente podría parecer un hecho aislado, pero en realidad es un síntoma del colapso de las estructuras penitenciarias que por años han sido incapaces de garantizar condiciones dignas o control efectivo. Por supuesto que también esta fuga expone al desnudo la fragilidad de un sistema carcelario y, bueno, también político, que seguro lo hablaremos, que de fondo está la cuestión que nunca se ha pensado para rehabilitar, mucho menos para custodiar con eficacia, sino que más bien parece otro poder más dentro de todo este escenario. En este sentido hay cárceles congestionadas, tecnología obsoleta, insuficiencia de personal y también posibles complicidades internas que conforman este cóctel perfecto para que el preso encuentre salida donde no debería. En este contexto, el Ministerio de Gobernación, encargado de la supervisión del sistema penitenciario, queda en el centro del escándalo una vez más. Pese a que el ministro Francisco Jiménez declaró que el control penitenciario es una prioridad y prometió transparencia en las acciones, hasta ahora pues no han ofrecido explicaciones creíbles ante esta crisis. Hay también muchas otras teorías, digamos, circulando sobre lo sucedido. Las víctimas de esta negligencia no son solo los ciudadanos que esperan justicia, sino también la confianza del Estado mismo y la seguridad. Así que para lanzar este análisis pregunto, pues, ¿cuáles son las fallas estructurales en las cárceles? ¿Cómo se relaciona esto con la política? Hay otro episodio también que habla sobre el Barrio 18, digamos, que es en este caso de quienes se hizo o quienes se fugaron, que se llama El Lobo y Caperucita Verde, porque por si ustedes quieren ir a escuchar para tener como la secuencia también de esta historia, porque en el fondo se relacionan. Y bueno, también qué responsabilidades concretas tiene que asumir el Ministerio de Gobernación más allá de estas declaraciones públicas que dieron ayer. Lo primero es que pareciera que el Ministerio de Gobernación se ve obligado. Juan Francisco Solórzano Fopa, quien fue superintendente de la SAT, fue quien a las primeras horas del día de ayer domingo pone un tweet y saca en TikTok de que 20 pandilleros o mareros se habían fugado desde el mes de agosto, y a las horas sale la respuesta del Ministerio de Gobernación, confirmando lo que un ciudadano común, digámoslo así, lo dice, y esto es grave por varios aspectos. Lo primero es que pareciera que siempre comunicacionalmente, yo no soy experta en esto, pero siempre le toca al Ejecutivo salir a aclarar y aceptar cosas. O sea, la comunicación política es tardía, lenta y pareciera que ser sin una estratégica, y eso, en lugar de generar confianza en la ciudadanía, lo que hace es generar desconfianzas, porque se ven obligados a decir sí, yo fui, y así lo han hecho con varios temas. Lo segundo es que el tema de seguridad en los últimos 4 o 5 meses, sobre todo lo que tenga que ver con maras y pandillas, ha sido el tema no solo en el Ejecutivo, sino también en el Congreso. Vemos cómo el Congreso hace 2 semanas trató de pasar de urgencia nacional una iniciativa que presentó Yamatei, una iniciativa, por cierto, bastante mala, muy mala, que no aborda ni el sistema penitenciario ni las pandillas.
pero que le trataron de, digamos, el bloque oficialista con otros trataron de que se aprobara con enmiendas que merecen la atención. Y entonces este es como un tema que ha estado dando vueltas dentro del Congreso y dentro del Ejecutivo, y que seguramente hoy lunes las primeras noticias que veremos serán sobre esto. Lo segundo es el tema del sistema penitenciario. El sistema penitenciario creo que no hay que mencionar que es débil, sino ha sido debilitado a propósito. No es casuístico que esto pase y que haya pasado en los gobiernos anteriores. Este tal vez es el primer gran escándalo de varios que han habido en los últimos, me atrevo a decir, en los últimos 25 años, desde que existe el marco regulatorio, digamos, no voy a decir nuevo porque tiene 25 años de la ley del sistema penitenciario. Es un tema que ha sido olvidado, pero como digo, no es casuístico, se mueven muchos intereses políticos y económicos desde el mismo. Y vemos como un caso emblemático salió en el tiempo El Patriota, donde negociaban con los pandilleros, donde Byron Lima Oliva era financista de un partido político, donde ahora el famoso Lobo es esposo de la sobrina de Sandra Torres, la eterna candidata. Entonces, las maras y pandillas han crecido definitivamente de forma abrupta por la falta del Estado, y esto con el tema del sistema penitenciario, han hecho que le salte, creo que me atrevo a decir, una de las graves crisis que va a tener el gobierno de Bernardo Arévalo, que veremos cómo lo resuelve, si lo quiere resolver, pero que es un tema que le preocupa a la ciudadanía en general, porque si ustedes ven el tema de seguridad, de los índices de homicidio han subido en los últimos años, las extorsiones en los últimos 5 años se han disparado de forma muy, muy grave. Entonces creo que tendrían que estar teniendo una respuesta estratégica y contundente entre esto, y el sistema penitenciario es fundamental para atacar esto. No se puede hablar de maras y pandillas sin prevención, sin atacar los problemas de desigualdad, pero tampoco sin tener un sistema penitenciario fuerte y robusto, lo que ahora no existe. Sí, la verdad coincido con las líneas argumentativas de la introducción suya, Linda, y también con lo expresado por Stephanie. A riesgo de ser reiterativo, pues eso, ¿verdad? Que es particularmente este año hemos visto que hay una relación directa entre las muertes, el aumento de extorsiones y de homicidios, con la crítica, también la desestabilización al gobierno del presidente Arévalo, y en uno de estos frentes a la propia capacidad del Ministerio de Gobernación por tener seguridad. Ese es un guión que ya hemos visto antes, como bien menciona Stephanie. El otro tema también es la relación política que tiene que ver con esto, por si faltara poco, político-partidaria, que es los vínculos orgánicos, familiares y de afinidades de la UNE y posiblemente otros partidos también. El tema de que estas estructuras de crimen organizado ya no son subalternas o ajenas al poder, sino que ya forman parte también de estas estructuras. El otro tema es la cuestión hay una noticia que a mí me parece interesante. Se supone que estas fugas se dieron, digamos, de 2 en 2, por decirlo así, desde más o menos el mes de agosto, y recordemos que en el mes de agosto hay noticias interesantes como el pico del aumento en homicidios, también aquellos uniformes de la policía que se robaron, y todo apunta a que fue vestidos de policías que fueron saliendo los reos. También recordar otro tema, el tema de la corrupción en las cárceles. No hay manera alguna de que estos reos hayan salido sin que las autoridades del centro lo supieran. Entonces, y no hay forma alguna de que esto lo permitieron, salvo que fuera amenazas de muerte a cambio de dinero. Solo de esa manera funcionan las cárceles. No hay ninguna otra de que los guardias de seguridad y toda la gente que tuvo que haberse dado cuenta de que cada noche habían más y más faltantes, esto se mantuviera en silencio. La otra gran pregunta es si lo sabían en el centro, lo cual es evidente que se sabía, lo sabía la Dirección General del Sistema Penitenciario y más aún el viceministerio encargado y más aún el ministro de Gobernación, porque si llegamos hasta esos niveles estaríamos ante una crisis demasiado grave, porque la pregunta lógica y la desconfianza es lógica. ¿Será que negoció esas salidas? Eso sería extremadamente grave, ¿verdad? No porque sea la primera vez que se negocie con maras y pandillas, sino por la falta de transparencia y por ese discurso moralizante que han tenido permanentemente desde el gobierno, que en otros temas dicen no meterse y la ley, institucionalidad y no sé qué, y aquí estamos en un caso en el que se refleja una realpolitik totalmente diferente.
Entonces la confianza en el organismo ejecutivo en este caso se ve muy comprometida y aquí es donde viene la otra pregunta. El presidente haciendo el rol de canciller en todo el mundo, visitando países, la vicepresidenta, que es presidente en funciones ahorita, no se pronuncia al respecto. En donde está el ministro de Gobernación, que ha dicho, ¿no?, que solo pusieron a un funcionario de tercera línea. Y por último la pregunta, ¿qué van a hacer? Eso es lo que queremos hacer en inmediato, lo que queremos saber en inmediato. ¿Qué van a hacer con relación a este tema? Y ¿saben qué es lo peor? Que lo más irónico es que lo que van a salir ganando es militarización y también privatización de cárceles bajo la excusa de que el Estado no sirve, cuando la verdad es de que aquí no hay un problema de que no haya funcionado una política pública, sino que aquí en todo caso lo que está pasando es que todo esto fue a sabiendas del Estado, ¿verdad? A sabiendas, no estoy diciendo obviamente del presidente, no, pero sí a sabiendas de la institucionalidad. Entonces, no es que no haya funcionado el modelo de política pública, es que se negoció directamente toda esta crisis. Y solo por último, recordar que aquí tienen mucho que ver el Ministerio Público y el organismo judicial, incompetentes como son en la investigación criminal. Entonces, también en delitos como la extorsión y los delitos contra la vida no dan ninguna seguridad ni certeza, y que ahora vayan ellos a querer tomar o enarbolar esa bandera de que se necesita seguridad, cuando gran responsabilidad de lo que está pasando en el país se debe a fiscales y jueces ineficientes, porque están corrompidos y forman parte, digamos, de estas estructuras de cooptación del Estado. Bueno, yo creo que bastante está dicho. Yo quisiera retomar únicamente el tema de la comunicación política que ya iniciaba Stephanie, de la falta de estrategia de que hemos visto en estos años de gobierno, de siempre tener que ser los segundos, de salir a explicar cosas en lugar de tener ellos el control de su propia comunicación. Y eso también se refleja en la forma de gobernar, que es como con demasiada prudencia y hasta con cierto miedo. Y voy a hablar de la comunicación política y de lo mediático, porque esto va a tener una repercusión que estamos viendo ya hoy lunes en la opinión pública, ¿verdad? Vamos a escuchar seguramente discursos sobre la forma en que lo hizo El Salvador, sin mucha profundidad, ¿verdad? Sino que hablar de que debería ser el camino y lo que ya sabemos que hemos escuchado sobre estas cárceles de máxima seguridad y en realidad represión y dictadura. Entonces, especialmente para una masa, digamos, o un público amplio que no se va a detener a ver si, digamos, estas cuestiones de si un poder del Estado o el otro, o los juegos de poder que hay, sino que solo el puro titular de que se hayan escapado esta gran cantidad de reos, además de una cárcel de máxima seguridad. Entonces esto seguramente debilita también pues la percepción de las personas sobre el gobierno y su capacidad de brindar seguridad, que ha sido una de las mayores preocupaciones este año. Entonces, bueno, seguramente esto seguirá avanzando. Yo nada más para cerrar este tema y para no extendernos muchísimo más, les pediría que muy brevemente, soñando, puedan decir un par de líneas sobre qué medidas urgentes y reparatorias podría implementar el Estado para restaurar el control y recobrar esta confianza ciudadana. Gracias, Linda. Pues creo que ya abordamos bastante el tema y da para mucho más. Creo que hablar de estos temas en lo personal no solo es apasionante porque, digamos, hay una experiencia en trabajar sobre esto, sino que también es un tema muy complejo. No se puede abordar en unos minutos y tiene que tener como la rigurosidad del caso. Creo que hoy lunes va a estar bastante movido, va a ser el tema de la semana, veremos cuál va a ser la respuesta del Congreso, que seguramente vendrán cartas de interpelación, pedidas de destitución, una cantidad innumerable de citaciones. Veamos si pueden pasar de emergencia nacional la aprobación de la iniciativa 5692, que es una iniciativa pues no muy buena, y veamos qué sale del Ejecutivo y hasta cuánto dura el silencio, porque pareciera que les cortaron el internet o les quitaron los teléfonos y nadie se ha manifestado. Así que seguro que será un tema que se tratará toda la semana. Sí, para recuperar en este caso la confianza ciudadana, lo que ustedes dicen, ¿verdad? Que salgan lo más pronto a explicar y que sean honestos y transparentes cómo fue que pasó, ¿verdad? Porque sí queda la confianza de hasta qué nivel
es claro que hubo participación de funcionarios públicos en esto. Aquí la pregunta es hasta qué nivel y que logren disipar las dudas, ¿verdad? En ese caso. Y el otro tema es en lo inmediato qué van a hacer. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Cómo van a recapturar a estas 20 personas? Porque fíjense que estamos hablando de gente de altísima peligrosidad en el sentido de sicariato y en el sentido de extorsiones, dos de los delitos que están, de los fenómenos criminales que están afectando más a las personas. Y es a la gente pobre, ustedes, porque todas y todos sabemos que nunca van a extorsionar a una empresa de un rico y que tampoco van a sufrir esto, digamos, los grandes empresarios, ni siquiera las clases altas. Esto afecta, son crímenes cometidos de pobres contra pobres. Entonces también tiene esa connotación y esa magnitud de que solo porque están los pobres involucrados como víctimas y victimarios no es justo que no les importe. Gracias, compañera y compañero. Seguro pues vamos a dar seguimiento a este tema, como muchos otros, como ya vemos, se van relacionando con otros episodios. Así que ahora vamos a la parte final de nuestro programa. Y llegamos ya a la agenda de esta semana. A nivel político ya hemos hablado de varios temas a los que darle seguimiento. No sé si Stephanie o Juan Pablo tiene algún otro que quisiera agregar. Bueno, en cuanto a esta semana, yo lo que propongo es darle seguimiento al sistema de justicia, ¿verdad? Tal vez siempre insistiendo en ese tema, sobre todo la elección de presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que a partir de este 13 de octubre tendrá que regir también al organismo judicial en su conjunto, al Consejo de la Carrera Judicial, y sobre todo que presidirá la comisión de postulación para elegir fiscal general. Sabemos que desde el Congreso también hay algunos rumores de que se puede estar orquestando un bloque que quiere impedir que se lleve a cabo esta elección, que el presidente Bernardo Arévalo no elija, que no le lleguen a sus manos una nómina de 6 personas a más tardar el 3 de mayo, y en esto estarían en contubernio los diputados, que harían todo lo posible por desde Junta Directiva no convocar en tiempo, y también la Corte Suprema de Justicia, la presidenta o presidente en particular, que entorpecería el trabajo para que esto no se finalice. Muy bien, en una línea ya más cultural, yo tengo 2 cuestiones a las que darle seguimiento. La primera es que Agencia Ocote ya saca una curación de eventos para cada semana, así que usted también puede irla a visitar. Y la segunda, también invitarles a seguir a la Sociedad Fílmica Ishimuleu, que tiene periódicamente ciclos de cine. En este octubre hay sobre Wes Anderson y pronto van a sacar también un ciclo de cine de la diáspora. Yo también para cerrar quisiera que estuvieran atentos. A mí me gusta también el cine comercial y en esta época del año se empiezan a estrenar películas para la competencia de los próximos premios de principios del otro año. Se están estrenando ahorita películas bien interesantes. Vean la última película de Leonardo DiCaprio que se llama Una batalla tras otra y tiene que ver con sátira de tipo político, con un poco de violencia, pero con un mensaje bien interesante. Entonces les invito a que la vayan a ver y estén pendientes de las películas que se estrenen para el próximo año. Súper. Aunque nos caiga un poquito mal Leonardo DiCaprio, voy a hacer el intento. Bueno, y como siempre les hacemos la cordial invitación a seguirnos en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook. Pueden también activar la campanita y los recordatorios en YouTube, en Spotify o Apple Podcast para estar al día con sus opiniones. Gracias siempre por comentar, por compartir y por darle like. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Feliz inicio de semana.